Bienvenidos a todos. Soy Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos, y voy a coordinar este evento junto con Steve Levitsky, que es director del David Rockefeller Center de Latin American Studies, el mío en Columbia University, el instituto de él en Harvard. Voy a hablar un segundo en inglés para dar las instrucciones de la traducción y vuelvo al castellano. Hello everyone, I'm Vicky Murillo, the director of the Institute of Latin American Studies at Columbia University, coordinating this event with Steven Levitsky, the director of the David Rockefeller Center for Latin American Studies at Harvard University. I ask you that if you want to hear in English, you press go to the Zoom options at the bottom and press interpretation and then choose English. I also want to let you know that all the Q&A will have to be used using the Q&A function and not the chat function. But please go into the bottom, choose interpretation and choose English. I'm going to talk in Spanish during the event and it will be simultaneously translated. Thank you. De nuevo en español, quiero agradecer en la presentación de este evento, que es el primero que hacemos con traducción simultánea, en especial al trabajo de Esteban Andrade, que ha logrado que sea posible. También quiero agradecer al equipo del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Columbia y del David Rockefeller Center de Harvard, junto con Steve. Y también, la verdad, a Santiago Anra y Pablo Stefanoni, que dijeron que no les agradezcamos, pero que nos ayudan siempre, Steve y a mí, a entender Bolivia. Y quiero comentarles que tenemos hoy el honor de tener dos presentadores de lujo para discutir la elección boliviana de hace 10 días, donde el candidato del MAS, Luis Arce, obtuvo el 55% de los votos. ¿Y cuáles serán las consecuencias de esta elección para un país que ha estado increíblemente polarizado, en particular desde la crisis de fines de 2019, la elección anterior, que esta fue un remake, una repetición? Y tenemos dos panelistas de lujo para tratar de hacer que nosotros lo comprendamos. Uno es Armando, que va a hablar primero, Armando Ortuño Yáñez, economista e investigador social, viceministro de Planificación y embajador ante la Unión Europea entre el año 2003 y el año 2006. Asimismo, ha colaborado con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, y ha sido consultor de UNICEF, el Banco Mundial, Oxfam International y otros organismos, así como también escribe en el periódico La Razón de la Paz. También tenemos a Erika Brockman, que es psicóloga y politóloga con un máster en ciencia política, fundadora del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Pazza y del Foro Político de Mujeres. Erika fue parlamentaria entre 1997 y 2005 por el departamento de Cochabamba y senadora en 1997. Desde el año 2006 está dedicada a la academia, donde es parte de la red de politólogas No Sin Mujeres, donde compartimos esa red, y también se ha dedicado al periodismo. La moderación de este evento la vamos a hacer Steve Levitsky, director del David Rockefeller Center for Latin American Studies de Harvard, y yo. Y el formato del evento es que les vamos a preguntar a ambos, primero va a hablar Armando y después a Erika, dos preguntas, y van a tener 7 u 8 minutos para contestar las dos preguntas, y después volvemos a cada uno para que nos digan en 5 minutos qué es lo que más les convence que ha dicho el otro panelista. Entonces, las dos preguntas con las que vamos a abrir, y tienes 8 minutos, Armando, es ¿qué mandato le otorgan los votantes al nuevo gobierno con este resultado electoral? ¿Y qué estrategias o políticas debería adoptar el próximo gobierno para romper el ciclo de conflicto y polarización que vive Bolivia y reconstruir la democracia boliviana? Muchísimas gracias. Bueno, primero muchas gracias por la invitación a Vicky, a Steven y a todo su equipo, así que, y también un gusto de estar con Erika en esta oportunidad. Entonces, inicio ya de frente a responder las preguntas. A ver, la primera pregunta, ¿qué mandato otorgan los votantes, habrían otorgado los votantes con este resultado electoral? Yo quisiera marcar 4 puntos. El primer punto es que, y creo que no es un tema menor, es que me parece que la gran mayoría de los ciudadanos electores con su voto han apostado a una solución democrática y pacífica a la crisis política boliviana. Esto no era un tema tan obvio
considerando los problemas que el país ha tenido en los últimos 2 años, ¿no es cierto? Y eso lo vemos en indicadores muy interesantes, ¿no? La participación política ha sido elevada, casi del mismo nivel, incluso un poco más elevada que el año pasado, pese a la pandemia, y uno ha visto un enorme esfuerzo de todos los Estamos transmitiendo esto en vivo. para votar. Este es el primer elemento, me parece importante, y nos ratifica la existencia de una cultura electoral bien implantada en el país, que es una buena señal, es un reaseguro en medio de las incertidumbres de la crisis. El segundo elemento que me parece importante detrás de este triunfo es que el 55% que obtiene el MAS para mí nos da un mensaje político potente que va incluso más allá del propio MAS, que es que en Bolivia no es posible gobernar sin los sectores populares y que por tanto no se va a admitir, o por lo menos el electorado no va a admitir retrocesos en el protagonismo que esos sectores y sus representaciones han asumido en la política boliviana desde hace ya 15 años, ¿no es cierto? Es decir, la geografía del voto electoral, la geografía de ese 55%, te muestra que es el voto de los sectores populares rurales, pero también urbanos, los que ha permitido ese triunfo al MAS. Y en ese sentido, cualquier restauración o retorno al viejo mundo, digamos, antes del proceso de cambio parece hoy en día inviable, ¿no es cierto? Y esta conclusión tiene además un corolario, ¿no es cierto? Por lo pronto, eso vamos a verlo más adelante, el MAS es la única organización política que parece representar ese mundo popular. La identidad política masista me da la impresión que se ha fortalecido y se ha vuelto más intensa en este último año, sobre todo en los sectores populares, por muchas razones, por el fracaso del gobierno de Áñez, por la persecución de la que ha sido víctima este partido, pero también por el rechazo que ha tenido en el mundo popular ciertas políticas discriminadoras y ciertos discursos discriminadores desde el poder. Entonces, este es el siguiente elemento que hay que tomar en cuenta, que por lo tanto hace que el MAS sea de una o de otra manera, o va a ser un componente central, no el único, por supuesto, del sistema político boliviano por un largo periodo todavía. Un tercer elemento importante de este resultado tiene que ver con el agotamiento de la gobernabilidad hegemónica con la cual gobernó Evo Morales. Es decir, pese a la victoria, creo que el resultado electoral nos ratifica, digamos, algo que ya habíamos visto el año pasado, que es que varios pilares básicos de esa gobernabilidad, que yo la denomino hegemónica, donde todo se concentraba en el liderazgo de Evo Morales y en el MAS, se han erosionado o se han derrumbado. Y entonces ahora la política boliviana va a tener que empezar a funcionar y buscar una nueva gobernabilidad en un entorno más plural, con un equilibrio de poder más repartido, con organizaciones sociales con mayor autonomía y también con mayores canales para la influencia y la participación política. Es un entorno nuevo que hay que recomponer. El MAS en general no está muy acostumbrado a este tipo de entorno, y también en cierta medida las fuerzas de centro derecha, pero creo que el gran reto es justamente cómo reinventar una nueva gobernabilidad. En términos ya más programáticos, creo que el mensaje de la elección es que el tema de la crisis socioeconómica es un tema central, ineludible, que no puede ser no tratado por la nueva administración, y evidentemente hay un gran desafío para el nuevo gobierno. Y finalmente está el tema de que hay que resolver los temas de los abusos, las arbitrariedades, los discursos violentos y el respeto de derechos humanos, que creo que han sido elementos que la población ha visto con preocupación en los últimos 2 años, y que creo que detrás del voto también hay una demanda por dar resolución, por pacificar y por reconciliar al país y también dar justicia. Entonces creo que esos son los temas problemáticos. A partir de esos elementos, rápido, a la segunda pregunta: ¿qué estrategias o políticas debería adoptar el próximo gobierno para romper el ciclo de conflicto y reconstruir la democracia boliviana? A mí me parece, y en base a lo que yo ya he dicho,
hay por lo menos, me parece, 4 aspectos que se deben trabajar. El primer aspecto tiene que ver con justamente ese tema de pensar y armar una nueva gobernabilidad más plural. Y ahí el primer tema que el MAS va a tener que resolver es justamente cómo reorganiza su sistema y procedimiento de toma de decisiones. Es decir, el MAS de hoy es mucho más complejo que el MAS del año pasado, han pasado cosas, y el gobierno que va a asumir con el liderazgo de Luis Arce y David Choquehuanca, y con todo lo que ha pasado, es un gobierno que va a tener que, aparte de gobernar, ver cómo va a administrar todos los factores de poder que conforman el bloque masista. Y ahí un tema crítico va a ser qué rol va a tener Evo Morales en ese dispositivo de gobierno y en ese dispositivo de poder. Por lo tanto, esto que sería algo así como la gobernabilidad interna del MAS es un tema crítico. Y eso se tiene que definir muy rápido porque sin eso puede haber problemas en el nuevo periodo. De manera simétrica, yo diría, las oposiciones van a también tener que reorganizarse. Tienen un poder institucional que no lo tuvieron antes, perdieron la elección, pero creo que crecieron en poder institucional en esta nueva etapa y han ampliado su base electoral, pero siguen siendo muy heterogéneas, siguen siendo muy desordenadas y siguen teniendo dificultades para vincularse con otros sectores, sobre todo con los sectores populares. Entonces creo que hay un gran reto ahí también de cómo las oposiciones de centro derecha van a plantearse en esta nueva etapa y de qué manera van a empezar a asumir su nuevo rol. Entonces, en base a estos 2 elementos, creo que podemos ir pensando en una nueva gobernabilidad, insisto, más plural, pero que todavía está por reinventarse. Ese es el primer tema fuerte. El segundo elemento es el tratar de avanzar hacia esquemas de mayor cooperación y conversación y diálogo entre todas las fuerzas políticas. Ese ha sido un gran déficit en la anterior gestión y después de este año tan terrible de confrontación, parece que esa necesidad de volver a dialogar entre las fuerzas políticas es también un tema importante. Y finalmente, acabo con esto, está el tema, les decía, de las políticas socioeconómicas, que son un tema crítico, y ese es el gran reto de Luis Arce. Si detrás del voto por el MAS también está una demanda de temor frente a la crisis, de resolver los problemas que se han generado en estos meses, el abandono del gobierno a los sectores más pobres. Entonces, creo que ahí hay una gran demanda y se va a esperar respuestas rápidas del gobierno. Y finalmente, ya lo he dicho, creo que hay una agenda crítica en temas institucionales, derechos humanos y reconciliación, que tiene además un impacto político, porque va a tener que ver con cómo tratas los casos de líderes y militantes del MAS que han sido acusados de diferentes tipos de delitos, algunas veces de manera arbitraria, y cómo tratas a las nuevas autoridades que también en algunos casos han cometido algunos errores o incluso delitos. Entonces, eso tiene que hacerse en un marco de reconciliación y de derechos humanos, y eso está además íntimamente vinculado a una posible reforma de la justicia para garantizar a todos un debido proceso y un sistema imparcial para resolver todos estos problemas que se han generado en la crisis en el último año. Ahí me quedo. Gracias. Muchísimas gracias Armando. Vamos a darle ahora la palabra a Erika con las mismas 2 preguntas. Te pido alrededor de 8 minutos. Le recuerdo a la audiencia que las preguntas deben escribirse en el Q&A, en el Q&A, preguntas y respuestas, y que volveremos a ellas hasta más tarde en el evento. Muchas gracias, Erika. Muchísimas gracias, Vicky. Un saludo muy especial a Steve, al equipo, y gracias por la invitación. Y por supuesto, saludar a Armando, con quien en algunas oportunidades hemos compartido. Y decir que mi presencia es más que todo, no solamente por el mundo académico, sino por mi participación desde los 17 años en los procesos de recuperación democrática y a lo largo de los procesos de inclusión de mujeres y apertura y modernización del sistema de partidos. Entonces, yo quisiera personalmente empezar a responder, y agradezco que se hayan cambiado las preguntas, porque más que hablar de por qué se votó
cómo se votó, creo que es importante entender el mandato que hay detrás de todo esto. Yo me voy a ir muy rapidito para decir que no se acabó el ciclo del MAS, pero no sabemos si va a haber otro, si ese ciclo del MAS se va a incorporar en un ciclo distinto de la democracia, o sea, se está inaugurando un nuevo ciclo de la democracia después de los 14 años del MAS. El otro elemento que creo que hay que entender el mensaje y las expectativas que hay detrás de del voto que hay, que es un voto bastante abigarrado y además diverso en sus motivaciones. Haciendo una segmentación, obviamente es un trabajo que podría validarse, es que la gente ha querido ir ratifica verdaderamente su cultura democrática, su cultura electoral, y se ha dado un voto identitario. No tengo que decir, no tengo que reiterar el hecho de que hay sectores populares que se han empoderado desde el momento que se desplaza la anterior élite del poder, el año 2006, y que se han empoderado ya no para ser incluidos, sino más bien para no ser excluidos. O sea, ya están allí. El otro es el voto de nostalgia, o sea, de alguna manera Luis Arce encarna la bonanza, los tiempos de bonanza. Entonces, a eso se suma el voto pandemia y la secuela económica que viene detrás de ello. Entonces, hay una añoranza, una evocación de las capacidades de gestión de la economía, más allá de que haya sido, sí, haya sido exitosa, en su fase exitosa y en su fase de maquillaje. Después voy a hablar de por qué hablo de su fase de maquillaje. Después el voto castiga, un gobierno de transición que lamento decir, de ser de transición y de sucesión, se convirtió en un gobierno accidental y un gobierno absolutamente fallido, lamentablemente. ¿Por qué? Porque desvirtuó la misión de una transición que la hemos entendido en otras experiencias como aquella que tuvo Lidia Gayler Tejada en su momento, la que tuvo también Carlos Mesa y el propio Eduardo Rodríguez Bercé, que asumieron de verdad lo que era una transición en un momento crítico. El otro elemento es el voto del miedo a lo desconocido y la gran fatiga que tenía el electorado frente a 2 años de campaña permanente y de polarización. Entonces dijeron, ya no podemos prolongar más esta incertidumbre, y entendían de que era hora de dar un voto absolutamente legítimo a alguien para que resuelva los problemas prácticos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer este gobierno? Básicamente le están diciendo que las clases medias también han recuperado el voto de las clases medias, pero que son clases medias populares. Creo que el concepto de clase media debe ser muchísimo más elástico y mucho más capaz de ver sus matices, y en clave también popular y indomestiza, ¿no es cierto? De una élite indomestiza que ahora sí se asume clase media popular y urbanizada. Entonces, yo creo que es importante la crisis económica. Creo que el voto está disponiendo de que no se haga un desmantelamiento del modelo económico productivo redistributivo que se ha dado, donde la centralidad del Estado es importante, pero donde también los sectores informales y los emprendimientos también tienen un matiz liberal muy importante anclado en la economía capitalista. El otro elemento es la crisis sanitaria, que ha desnudado, digamos, el descuido estratégico de esas áreas, y que recién al último, en temas de salud, empezó a hacer inversiones, pero inversiones no integrales en una política de salud. La crisis institucional que se recuperó, hay que destacar que se recupera el poder electoral en un momento en que la política es el primer paso para salir de terapia intensiva, donde se dan unas buenas elecciones, y ahora estamos todavía en una fase de recuperación en estado de, como le llamo, recuperación incierta. Y finalmente la crisis ambiental, porque creo que hay señales muy claras en el sentido de que hay que superar ese extractivismo salvaje anclado en un modelo primario exportador que definitivamente ha estableció que el MAS se quede en ese modelo que teníamos del desarrollista de los años 60 y 70, que no consideraba en ningún momento los criterios de sostenibilidad. Entonces, sobre esta base ya entro directamente cómo reconciliarnos. Creo que voy a recuperar la frase de don Valentín Paniagua, que en su momento me dijo un día, creo que hay que recuperar la capacidad de diálogo, y la capacidad de diálogo es hacer un esfuerzo radical de ponerse en el lugar del otro. Eso me dijo alguna vez, y que creo que detrás de todo esto es preguntarnos si
el populismo, que parece ser que va a tener larga vida, ¿ya? Populismo puede democratizarse, y si la democracia puede popularizarse en el sentido estricto de la palabra. Entonces, yo creo que se necesita una voluntad política brutal, porque en este momento no es la economía la que ha de resolver, es la política la que ha de poder generar el abanico de caminos para resolver los múltiples problemas que tenemos. Yo quiero señalar que siempre hemos tenido problemas históricos que de alguna manera el MAS no los ha sabido administrar adecuadamente, que son la trilogía de los conflictos, el conflicto, los clivajes territoriales, el clivaje intercultural, la exclusión indígena y finalmente el clivaje de las desigualdades y la pobreza, ¿verdad? Entonces, eso requerían pactos productivos, territoriales, interculturales, y no la instrumentalización de lo indígena originaria, no poner sal a las heridas históricas que habíamos tenido, más bien generar una visión proactiva, que yo creo que esa es una condición. Después, yo creo que la autocrítica y sinceramiento es bueno, y no un partido hegemónico, un partido que ha tenido una gravitación tan importante y ha cambiado el mapa político y el destino, digamos, del país en esta fase democrática, tiene que tener un sinceramiento y una autocrítica que no la ha sentido todavía, y a identificar aquellas prácticas que han llevado a donde se ha llegado. El bloque antimás tiene que reconocer también de que existe un bloque popular y una élite indomestiza que accedió al poder, que no demanda inclusión, ya lo había dicho antes, sino que reclama reconocimiento y respeto, porque ya se constituye una élite que está legítimamente habilitada, y además no va a permitir que se le usurpe la posibilidad de ser inclusive parte transversal de un sistema político plural. La retórica discursiva, tiene que haber una mutación en la retórica discursiva de ambos lados, porque si uno analiza desde hace 14 años cómo se implanta yo misma en el Parlamento, ahí se empieza a gestar un modelo de retórica discursiva que desplaza totalmente y plantea un olvido de lo que es el diálogo democrático. Después creo que a nivel económico-social hay que instalar lo que se llaman los consejos económicos sociales tripartitos, donde estén incorporados los empresarios, pequeños empresarios, y no solamente se escuche la voz de los que están sindicalizados de una COB, que se ha visto achicada frente a un 70% de informalidad. El otro elemento creo que es fundamental, y recogiendo además los aportes de Steve respecto a lo que significan los populismos y las capturas, digamos, de los poderes y la adaptación de las leyes a su favor. Hay que hacer un desmantelamiento de la reforma del sistema judicial. Implica un desmantelamiento de aquellas pequeñas pero gravitantes normas que han sido violatorias y van más allá de los estándares internacionales para el respeto de los derechos humanos. O sea, la detención preventiva desde hace 14 años o más, y además este gobierno se ha encargado de convertirla realmente en una práctica nacional, es la detención preventiva, que debiera ser extraordinaria y se ha convertido en ordinaria. La extremada judicialización y penalización de los procesos. Eso es importantísimo decirlo, y la criminalización de la política. O sea, el hecho que yo diga hay que privatizar alguna empresa, alguna empresa que es deficitaria, ya no me convierte automáticamente en criminal, en vendepatria. Entonces yo creo que se ha llegado a un simplismo y a un caricaturismo de las cosas, porque también por el otro lado el fundamentalismo privatizador está censurando aquello, o los socialistas dicen, ¿por qué no han nacionalizado San Cristóbal, la minería? La minería se ha quedado en manos de la empresa privada. ¿Y qué significa cuando digo la captura de las reglas, el haber adaptado las reglas a su favor? Y simplemente acá digo, la tipificación penal de terrorismo, sobre la cual le ha pesado al propio Evo Morales, y que Human Rights ha señalado que estaba más allá de, digamos, de todos los estándares, es una tipificación hecha el 2012 por el propio Evo Morales para aplicarlo a sus adversarios. Entonces, eso hay que desmantelarlo. Lo propio, aquella norma tan draconiana y fuera de todo lugar, que era la eliminación de una sigla de un partido político, ya,
Estoy dando ejemplos que son muy claros y decidores de lo que significa la captura del poder, en el sentido que algún rato Steve Levitsky lo había dicho, o la criminalización de la práctica médica cuando se establece un código penal que es resistido por la población. O para decirte otra cosa, que una sola orden fiscal pueda destituir a alcaldes y gobernadores que han sido electos por el voto sin ningún tipo de derecho de pronunciamiento de juez o de escucha. Entonces, creo que hay una sumatoria de eventos que hacen al exceso y abuso del poder, que ha sido una demanda post-materialista vinculada a la democracia, que ha sido demandada por un bloque social que antes apoyaba al MAS y que hoy día ha sido recuperada por el MAS con la esperanza de que se dé esta reconciliación. Entonces, lo que yo quiero terminar aquí diciendo simplemente, ¿por qué es necesario para la reconciliación esto? Porque hemos entrado en una disputa de narrativas que no nos permiten esclarecer la verdad de los hechos y la acumulación de hechos perversos que han llevado a la situación que nos ha llevado y a las actuaciones extremas de uno y otro lado. Y aquí retomo la filosofía de Hannah Arendt, o sea, que tenemos a la justicia y a la ciencia como los recursos un poco para salir del mundo de las mentiras y los relatos de la política y sus tensiones. Entonces, creo que es fundamental hacer de la justicia, construir una justicia, una comisión de verdad que vea los lados autoritarios de uno y otro lado y empezar a reconciliarnos sobre la base de ese reconocimiento. Muy en la línea de Mandela y no tanto en la línea de, digamos, de la revancha que se ha convertido ya en un rasgo muy propio de la cultura política nacional maximalista y maniqueísta. Ahí termino. Muchas gracias, Erika. I want to say that the interpretation seems to be working. There were some issues before. También estamos live on Facebook. Ahora les voy a pedir a ambos que realmente se atengan a los 5 minutos que les voy a dar y no me pasen de más, y que cada uno conteste, no en respuesta a lo que dijo el otro, sino qué es lo que dijo el otro que le resulta más convincente, que le parece el camino a seguir. 5 minutos cada uno y después empezamos con las preguntas. Armando, ¿quieres empezar tú? ¿Qué es de lo que dijo Erika, que dijo bastantes cosas muy críticas, que a ti te parece lo más convincente, el camino a seguir, la política a seguir, y después del otro lado? Bueno, yo creo que, a ver, donde yo concuerdo con Erika es en la necesidad de resolver los problemas y los fuertes desajustes institucionales que han provocado una judicialización perversa de la política, ¿no es cierto? Y que han generado además vulneraciones de derechos humanos graves, ¿no es cierto? Y creo que los últimos informes del Alto Comisionado de Derechos Humanos, de Human Rights, sobre la persecución política en Bolivia, creo que marcan efectivamente la necesidad de cambios sustantivos en ese punto. Es decir, en eso creo que hay un consenso, yo diría, amplio con lo que ha dicho Erika. So go to interpretation there? No, I'm there. Comparto esos puntos. I know. Y ahí, digamos, el tema crítico también, yo estoy de acuerdo, es el tema de la justicia, ¿no es cierto? Es decir, la justicia es probablemente uno de los temas en el cual, y el propio Mas lo ha reconocido en su momento, ¿no es cierto? Es decir, ha sido uno de los grandes fracasos la reforma de la justicia. Y creo que en el último año, insisto, con el tema, con los problemas de derechos humanos, se ha vuelto un tema todavía más crítico. Y ahí efectivamente probablemente está el primer punto donde se puede encontrar seguramente un espacio de diálogo entre todas las fuerzas políticas, porque creo que todas ahora son bastante conscientes de que pueden ser afectadas en sus derechos básicos si no se desactiva esos mecanismos. Que quiero decir que a ratos van más allá de la política, porque es una cultura institucional donde la justicia se pone al servicio del que tiene el poder, sin importar quién sea, ¿no? Y eso lleva a situaciones realmente dramáticas, ¿no es cierto? Creo que ahí hay un punto muy importante. El otro tema, yo creo que es, yo no estoy tan de acuerdo con el tema de esta incompatibilidad total entre populismo y democracia. El populismo o lo que se denomina populismos tienen también un mensaje democratizador muy importante, y es importante que se entienda eso también.
tiene un mensaje y, y responden a demandas por participación, por inclusión de los sectores más desprotegidos que están fuera del poder, por representación en el sistema político. Y yo creo que más bien hay que tratar de ver cómo adaptamos las diferentes culturas democráticas que hay en los diferentes segmentos y tratamos de institucionalizar algunas prácticas, ¿no es cierto? Yo tengo la impresión que tratar de colocar todo dentro de una cierta formalidad democrática en base a modelos que no son a modelos artificiales es un error. Más bien creo que el tema es cómo podemos hacer convivir diferentes maneras de hacer democracia, de pedir participación, de estar representados en la vida, en la gestión política, en la gestión del Estado, y cómo logramos construir un esquema institucional mucho más flexible y mucho más adaptativo. Creo que en eso el MAS ha hecho poco, hay que reconocer también, y es un gran reto profundizar. Fue más una promesa que algo que se hizo en los últimos 10, 14 años, y creo que ahora es una segunda oportunidad para poder concretar esa promesa. Y el último aspecto que yo coincido también con Erika es que efectivamente, por supuesto que el mundo popular es importante, y creo que se ha ratificado el hecho que, y lo reconoce Erika, de que no se puede excluir y ya no se puede funcionar en el mundo popular, no se puede hacer políticas en el mundo popular, que es mayoritario en el país además. Pero es cierto también que las aspiraciones, las expectativas de las clases medias son muy importantes y tienen que ser introducidas en las respuestas políticas que tiene que dar una fuerza como el MAS a la población. Entonces, y son expectativas que a veces el MAS quizás no las entiende muy bien, porque son más bien individualistas y con ciertos valores diferentes, ¿no es cierto? Pero sí, son elementos que creo que si es esta larga crisis de los últimos 2 años nos indica qué cosas hay que hacer, esa es una de esas. Es decir, del lado también del MAS y de las fuerzas populares, se debe entender las demandas legítimas de las clases medias en una serie de elementos de democracia, institucionalidad, etcétera, ¿no? Y, bueno, hasta ahí. Muchísimas gracias, Armando. Erika, 5 minutos, por favor, de lo que dijo Armando, ¿qué es lo que te convence? Bueno, gracias, Vicky. Vas a disculpar, creo que me excedí la anterior vez. Ese es el problema de quienes hemos hecho política, de alguna manera. Voy a ser muy breve, ¿ya? Yo voy a ser muy breve y voy a decir que coincido plenamente con Armando en el sentido de que la justicia viene a ser la piedra angular sobre la cual se tiene que construir. Si bien hay mucho, y el tema de la transparencia, ese es otro elemento que él ha mencionado a través de la institucionalidad, yo creo que es fundamental. El otro elemento que me parece muy bueno y hay que trabajarlo es el concepto de gobernabilidad. Y la gobernabilidad que él intuyo por todo lo que ha dicho y concretamente no tiene que ver solamente con el código plural que tiene que prevalecer hoy día en la institucionalidad del legislativo. ¿Ya? Aquí eso es muy importante. El otro tema es cómo la gobernabilidad interna, o sea, a veces el tener mucho poder también trae y traslada. On the screen now, like your dad. Traslada dentro del propio bloque del MAS las contradicciones de un bloque también muy heterogéneo, donde tenemos desde mineros cooperativistas hasta tenemos campesinos que además son cuentapropistas y un mundo importante de clase media. Y ahí yo quisiera hacer el matiz. Hay clases medias que son populares, que vienen precisamente de ese clivaje también indígena originario. Y ahí es muy interesante escuchar a los aymaras que están interpelando al MAS precisamente por haberlos folclorizado y dejado en una visión muy caricaturesca. Después, el tema de la gobernabilidad me parece muy importante porque hay que hablar de gobernabilidad democrática, ¿no? Y esa es la clave en la que está funcionando Armando, es la propuesta. Y esa gobernabilidad democrática se la construye, no nace así de la noche a la mañana y se la construye además a partir del reconocimiento de los
debilidades y los rasgos autoritarios que tiene el sindicalismo. Y creo que ahí sí Armando puede reconocer de que así como tenemos cultura electoral y vamos felices a elecciones y no ha habido ninguna elección donde haya habido violencia propiamente dicha, sino hasta que se dan los resultados después o cuando hay tensiones, esa era una práctica, es una cultura. También hay cultura, la democracia no solamente es el voto, hay cultura autoritaria en los estilos de hacer las cosas, y yo lo he visto eso a través de los bloques de disciplinamiento y las demandas de disciplinamiento que hay muy fuertes y compulsivos en las organizaciones sociales que se ven a sí mismas más allá inclusive de lo que significa el entramado social. Les cuesta encontrar al otro. Estoy absolutamente de acuerdo en que hay que reconocer ese modelo de flexibilidad de las democracias, porque si algo acuñó el MAS y no lo pudo respetar, y aquí termino, es la democracia intercultural. Y la democracia intercultural como una estructura eje para responder a la democracia representativa, que sigue siendo parte de la columna vertebral, la democracia participativa y directa, donde están los referéndums, los cabildos, qué sé yo, la consulta previa, el referéndum constitucional, bueno, bastante referenditis, pero en fin, de todas maneras es el complemento a los déficits de la democracia representativa, y me parece muy bien. Además estaban ya visualizadas en las constituciones previas. Y lo último, la democracia comunitaria, que yo creo que es un ejercicio muy amplio, muy lindo, hay que entenderlo. Son diversas las experiencias, algunas medio fallidas, pero yo creo que aquí terminaría diciendo de que hay que ser flexibles, y ese es el modelo a seguir y a cumplir, y además a respetar, cosa que no ha hecho precisamente el MAS. No respetar un referéndum, esa es toda la retórica que decía que la democracia participativa estaba por encima de la democracia liberal representativa, esa retórica se cayó por los suelos el momento en que se desconoce un referéndum, ¿no? Entonces, yo creo, y eso dañó mucho y lastimó mucho a su base, inclusive citadina, que había votado por él y confiaba en ellos. Entonces, hoy día, eso es lo que hay, y creo que la democracia también, la gobernabilidad económica, va a ser importante, y creo que el MAS puede manejarla mejor que cualquier otro partido que hubiera llegado con menos apoyo y menos fidelización del voto. Muchas gracias. La verdad, vamos a darle a Steve, va a hacer la primera pregunta, él está siguiendo las preguntas del Q&A, así lo mismo, tratemos de hacer brevemente una respuesta y después seguimos. Yo tengo otra que también voy a mirar del Q&A. Sí. Ok, gracias Armando y Erika por sus intervenciones. Yo la verdad aprendí mucho y me interesa mucho ver que hay más puntos de convergencia que hubiera esperado, que yo había esperado, y que me parece muy interesante. Un pequeño comentario sobre el populismo y eso va a terminar en una pregunta. Coincido con Erika que el MAS nació como una fuerza populista y que eso fue una espada de doble filo para las instituciones democráticas. Sin duda fue una fuerza de inclusión, pero también terminó debilitando en varios sentidos las instituciones democráticas. El punto que quería añadir es que el populismo jamás es un estado permanente. Históricamente muchas fuerzas populistas que nacieron populistas evolucionaron con el tiempo y dejaron de ser, para bien o para mal. El MNP en Bolivia dejó de ser populista. El peronismo en Argentina, digo yo, dejó de ser populista. El APRA en el Perú, para bien o para mal, dejó de ser populista. Acción Democrática en Venezuela nació como un partido populista en los años 40, dejó de serlo. Y me parece a mí, no soy experto en Bolivia, pero que la campaña de Arce este año fue bastante menos populista que el MAS de hace 10 años, para bien o para mal. Ahí va la pregunta, que es la pregunta del $1.000.000 para los dos. Y hay dos preguntas que son distintas. ¿Qué va a hacer el papel de Evo Morales en este periodo de gobierno? Y segundo, diferente, ¿qué debe ser o qué debería ser el papel de Evo Morales en este gobierno?
pensando en el bien pensando en la reconsolidación de la democracia. Gracias. 5 contestan. A ver, Erika, ¿quieres ir tú primero? Porque hasta ahora empezó siempre Armando. Estás muteada, ¿eh? Ay, sí. Ahora sí. Ya. A ver. El populismo, es verdad, hay muchas mutaciones. Yo creo que ¿qué va a ser el rol de Evo Morales? Creo que hay que conocer el perfil y el estilo de gobierno y la tradición de Evo Morales, su historia. Está marcado por su historia y por su origen y por las tensiones que ha tenido que vivir en su propia vida. Es tremendamente autorreferencial y es un verdadero animal político, o sea, no puede estar al margen de tener algo bajo su control. Yo creo que Evo Morales va a intentar, y ya lo está intentando hoy día mismo, cuando está alterando su bloque, digamos, presente en el Congreso, está alterando las reglas del juego de los reglamentos de debate en el Parlamento, que habían sido procesos largos, ¿no?, de democratización. Y creo que hay en él una visión que está capturada por el ideario del socialismo siglo XX y una retórica que no sé si va a coadyuvar al esfuerzo que tenga que hacer Luis Arce para resolver los problemas prácticos que tiene que resolver en una economía más compleja, ¿no? Entonces, y además tiene que tener una relación más fluida con los distintos bloques de poder, no tan el discurso causacho en coca que se muere el imperialismo, ¿no? El otro tema es de que creo que él va a anclar su poder en el factor de presión, la capacidad de presión que tiene el bloque cocalero, que hay que analizarlo en toda su dimensión y en toda su complejidad, toda vez que es un poder fáctico fundamental que hace al corazón y al núcleo duro y al factor de origen de lo que fue el MAS originalmente, ¿no? Entonces yo creo que ese elemento, y además él tiene que ser mucho más flexible con la visión de lo indígena, no instrumentalizarlo como se lo hizo a través de la victimización, ¿no? Entonces yo creo que aquí Evo Morales, lo ideal desde mi punto de vista es de que no tenga ningún rol y más bien le dé el oxígeno al MAS para que pueda renovarse y dar pie a las nuevas generaciones. Ok. Armando. A ver, vamos a disentir mucho en este punto. Es decir, a ver, primero un poco al comentario de Steven. Yo creo que efectivamente el populismo del MAS hay que yo creo que analizarlo con mucho cuidado. Yo creo que el MAS hoy en día es más populista en su estilo de hacer política, más que necesariamente en sus acciones concretas y en sus políticas. No, y yo creo que este animal que llamamos MAS, siempre olvidamos lo siguiente, ¿no? Es un animal que ha gobernado 14 años el país. Es decir, no es, y por tanto ha sufrido internamente también procesos de institucionalización, ¿no? Ha construido un grupo dirigencial tecnocrático, tiene hoy en día dirigentes que tienen más experiencia de gobierno que los de centro derecha, por ejemplo, llamativamente, ¿no es cierto? Los masistas han gobernado más tiempo Bolivia y tienen más experiencia de gobierno concreto que mucha gente de los partidos de centro derecha, ¿no? Para ser un grupo populista eso es llamativo, ¿no? Y me parece que si tú ves a lo largo de esos 14 años, la acción de política pública del MAS muchas veces es a contrarruta de lo que uno podría llamar el sentimiento popular. En muchas acciones el MAS privilegia incluso, yo diría, una lógica de Estado al punto de que llega a chocar con sus propias bases, ¿no es cierto? Y entonces creo que sí, creo que es muy simplista decir que el MAS como que se quedó en un populismo. Tiene un fuerte cariz populista en sus estilos de hacer política, en sus formas culturales de relacionarse con sus electores, en las maneras de funcionar en la dirigencia
y en las tomas de decisiones, ¿no? Pero al mismo tiempo es un partido, creo, con un sentido de Estado muy importante, ¿no es cierto? Que llama la atención, ¿ok? Incluso un sentido de Estado que a veces hace que sea autoritario en función de ciertos proyectos, entre comillas, estatales. Entonces creo que hay que matizar un poco, está cambiando el MAS, y quisiera agregar un último punto en este. Justamente cuando yo hablo del tema de la gobernanza interna del MAS, me parece que la crisis del año pasado y lo que ha pasado este año justamente van a obligar al MAS a institucionalizarse mejor, a diferenciar el rol del partido, del rol de las organizaciones sociales y del rol del Estado. Porque esos tres espacios estaban muy mezclados cuando Evo Morales era presidente. Y creo que por todo lo que pasó, esos tres ámbitos han tendido a autonomizarse. Y ahora que empieza una nueva gestión gubernamental, probablemente el MAS va a tener que encontrar una nueva manera de organizar esos tres espacios, ¿no? El de las organizaciones sociales, el del partido y el del gobierno. Y va a estar obligado a inventar algo nuevo, ¿ok? Entonces, ahí es un punto. Y ahí vengo al tema de Evo, ¿no? La gran pregunta. Yo quisiera un poco romper, y sé que mucha gente me va a criticar mucho, ¿no? Porque Evo es un personaje bien polarizador en Bolivia. Yo quisiera romper un poco esa imagen muy simplista, muy caricatural de Evo duro, ¿no? De Evo autoritario, de Evo del socialismo del siglo XX. Yo creo que cuando uno ve el récord político de Evo Morales es un político extremadamente pragmático. No tiene evidentemente una retórica que puede ser muy dura para algunos, pero no es un político ideológico. Es decir, en ese sentido, Correa es mucho más ideológico que Evo, justamente porque viene del mundo intelectual. Evo viene del mundo sindical. El mundo sindical es un mundo de política práctica, de política dura, pero práctica, concreta, de discursos duros, pero acciones pragmáticas, finalmente. Y yo creo que el rol de Evo Morales hay que verlo con mucho más cuidado. Evo Morales puede ser al mismo tiempo duro y puede ser concertador, puede mostrar un día los dientes y otro día puede facilitar un proceso negociador, etc. Entonces, creo que hay que repensar mejor al personaje, ¿no es cierto? Por una parte. Y eso me lleva a la pregunta de Steven, ¿qué rol puede tener Evo Morales? Y Erika dice, mejor si ni aparece, ¿no es cierto? Bueno, el problema es que no puedes decir eso de un líder como Evo Morales, ¿no es cierto? Es decir, a ver, yo también podría mandarle una carta a Trump y decirle que no lo quiero ver los siguientes 4 años. Está bien, digamos, ¿cierto? Pero, tal vez, pero bueno, pero vayamos a la política práctica, ¿no es cierto? Yo creo que a la pregunta, por tanto, de Steven cerrando esto, ¿no? ¿Qué va a ser el papel de Evo Morales? Me parece que es innegable que Evo Morales va a tener un rol muy importante en los próximos 4 o 5 años en el gobierno, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque sigue siendo un factor importante dentro del MAS. Los roles que cumple Evo Morales dentro del MAS en este momento son roles que muy pocos dirigentes pueden cumplir. Es el articulador de esta cosa tan compleja, difícil, contradictoria, que es hoy en día el MAS. Probablemente es el único, uno de los pocos que tiene un poco la alquimia para mantener eso. Por lo tanto, su rol naturalmente va a ser importante, ¿ok? Sin embargo, es un rol que va a ser diferente al del año pasado, a lo que era en la presidencia. Ahí es donde están las dudas. De que va a tener un rol importante en el diseño político del gobierno, sí, pero ese rol va a ser probablemente mucho más equilibrado, mucho más compartido que el que tenía antes. Y ahí todavía hay la incógnita. ¿Cuánto va a ser ese grado de readecuación? Y ahí me llamaría al qué debería ser desde mi punto de vista, ¿no? Y yo sí creo que Evo Morales tiene un gran rol en este momento que me parece que va a ir en el sentido de lo que Steven quizás le parece correcto para un partido populista. Es que creo que Evo Morales tiene el gran rol de institucionalizar al MAS. Es decir, de transformarlo en un verdadero partido político.
¿no? Y por tanto, al ser un partido que pueda más bien tener funcionamientos mucho más predecibles, mucho menos arbitrarios, mucho menos desordenados, donde esté más clara la división entre partido, gobierno y organizaciones, ¿no es cierto? Que yo creo que eso puede ser un elemento que puede plantear un salto para el MAS. Ahora, desde mi punto de vista, Evo Morales es uno de los que tiene que ayudar a ese salto. De hecho, es casi imprescindible para eso. Una pequeña intervención primero, Vicky. Solo quería decirte, Armando, que en cuanto a la salida de Trump, estamos en eso, ¿eh? Una última pregunta, porque nos estamos quedando sin tiempo. Es una pregunta que hizo José Antonio Campo sobre qué va a pasar y que tiene que ver con lo que ustedes dijeron. Ambos dijeron que era importante la política económica. Erika dijo la necesidad de incorporar no solo a los sectores sindicales, sino también a los sectores empresarios, a las pymes. Armando, tú hablaste de la importancia de volver a darle respuesta a las demandas de los sectores populares y al mismo tiempo tratar con la crisis económica que se hereda del coronavirus. ¿Cómo va a ser el próximo gobierno esto con los precios de las commodities como están? O sea, todo el éxito de los 14 años de gobierno, que si bien Arce tuvo una gestión muy prudente, también tuvo que ver con un momento histórico donde ayudaban los precios de las materias primas. ¿Cómo se va a hacer estas demandas contradictorias para sumar a la clase media, a la nueva clase media, las demandas de los pobres, en un contexto donde es mucho más difícil tener acceso a recursos? Armando, no sé si tú quieres empezar y después Erika termina y ahí ya redondeamos. Bueno, si quieren, yo puedo empezar con esto. Ese es uno de los puntos críticos, me parece, en este momento. Es decir, si tú me dirías cuál es la gran debilidad incluso de la política en los próximos 3, 4 años en Bolivia, justamente los mayores riesgos surgen del desfase que puede haber entre las expectativas populares y la capacidad real del MAS para poder responder a esas expectativas tan diversas, ¿no es cierto? Y de hecho ahí hay un punto crítico en el caso del MAS, de Bolivia, que es cómo va a poder financiar, por ejemplo, una política. Arce ha planteado un fuerte impulso por el lado de la demanda, ¿ok? Entonces, eso implica recursos. Y evidentemente la situación fiscal boliviana en este momento es extremadamente frágil. Entonces, ahí, por ejemplo, el gobierno, uno de los primeros temas críticos en los próximos 6, 7, 8 meses va a ser cómo construye una arquitectura financiera que le permita construir por lo menos un conjunto de elementos que permitan estabilizar, ¿no es cierto?, la disponibilidad de recursos fiscales para las políticas que tiene que hacer, ¿no? Y ahí hay toda una discusión incluso política e ideológica que el MAS va a tener que hacer en torno a su relación con el Fondo Monetario Internacional, con los organismos internacionales, o hasta discusiones geopolíticas que tienen que ver con el rol que puede tener China y otros países en esta nueva etapa, ¿no es cierto? Pero esa arquitectura de financiamiento va a ser una de las balas de plata, en cierto sentido, que tiene que resolver el gobierno de Luis Arce, que probablemente puede ser también una de sus grandes vulnerabilidades. Yo diría que hay más certidumbre en cuanto a cómo va a utilizar esos recursos. Creo que Arce ha sido bastante, desde toda su gestión, él es muy favorable más bien a políticas keynesianas. Otra vez, no estamos hablando del socialismo del siglo XXI, estamos hablando de clásicas políticas keynesianas, de impulso en la demanda, ¿no es cierto?, transferencias a los más pobres para que muevan la economía y apoyos a ciertos sectores. Pero probablemente ahí también el MAS, y otra vez vengo al tema, el pragmatismo. Es interesante, por ejemplo, que en los últimos días algunos de los voceros del área económica del MAS han empezado, por ejemplo, a plantear cosas que no son demasiado populistas, ¿no? Por ejemplo, decir que obviamente las empresas públicas tienen que ganar y si no ganan se tienen que cerrar, ¿cierto? Eso es, por ejemplo, una cosa bastante disruptiva, digamos, dentro de la caricatura, ¿no? Y Arce, en su larga gestión de 14 años, siempre ha sido conocido como un conservador fiscal. Y un conservadurismo fiscal muy fuerte en el gobierno de Evo Morales, ¿no es cierto? Controlador de los recursos públicos. Probablemente esa lógica es la que lo va a acompañar
también en esta fase. Pero evidentemente el tema del financiamiento me parece el tema más crítico y como les digo, tiene implicaciones hasta geopolíticas y habrá que ver cómo el nuevo gobierno las va a plantear. Muy bien, Erika, ya la última intervención y después cerramos. Bueno, así como ha hablado el economista Armando, yo creo que es importante yo decir que es el populismo, o sea, el modelo de Evo Morales fue exitoso gracias al boom, extraordinario boom de todos. O sea, una cosa es gobernar con dinero y otra cosa es gobernar y responder a las expectativas, además de ese voto nostalgia que piensa que se va a volver al pasado y no va a ser así. Entonces va a ser la hora de la realidad, de la gota fría de la realidad. Y además la gota fría de que Luis Arce retome la primera fase de su gestión, cuando era bastante prudente, manejó con principios de prudencialidad la economía. Después ya las demandas hiperpresidenciales del gasto y de la relación del gasto por el gasto y el despilfarro, que ha sido verdad, tenemos muchos fantasmas azules, o sea, elefantes blancos, ¿ya? Entonces, creo que ese es un tema clave y creo que no va a ser suficiente simplemente entrar en el modelo keynesiano, como antes se hacía, que se llama impulsar la demanda la agregada interna. No, yo creo que ahora también la cosa es cómo vamos a producir y de qué vamos a vivir, toda vez de que muchas inversiones y el tema del gas, no hay posibilidad de mirar más allá para decir de qué vamos a vivir los bolivianos. Y esa es una pregunta que también tiene que hacerla a la par del financiamiento y de abrirse al mundo y dejar de discursos antiimperialistas, antifondo monetario. China también ya es un gran acreedor nuestro, entonces por ahí nos cobra también con todas sus condicionalidades, al igual que cualquier otro bloque imperial y dominante en el mundo. Bueno, muchísimas gracias, Armando Ortuño, muchísimas gracias, Erika Brockman, por venir a participar con nosotros a este evento de Tendiendo Puentes, tratando de hacer hablar gente a ambos lados de la grieta latinoamericana, de la polarización, con Steve Levitsky. Estamos muy agradecidos. Steve, no sé si quieres decir algunas palabras para terminar. No, solo agradecer de nuevo a las dos intervenciones. Yo por lo menos aprendí un montón. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a la audiencia. Lamentablemente no llegamos a todas las preguntas, pero las dos que hicimos estaban en las preguntas del público. Muchísimas gracias y se va a poder ver este evento en Facebook Live. Hasta luego. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.